y que agradezco a Daniel el honroso convite para estar acá, y pienso que en nombre de todos la magnífica recepción que nos han ofrecido. Decía algunos días en Madrid que nosotros, los portugueses, tenemos la errada convicción de que hablamos castellano. Me acuerdo de una colega que haciendo una ponencia, al final, perante los cumplimientos elogiosos de lo presentante, le decía: profesor, que estoy quedando embarazada. Embarazada en portugués significa como en inglés, con vergüenza, tímida. Intentaré no cometer tantos errores, pero les pedía comprensión, sobre todo porque soy el último obstáculo entre esta sala y la libertad. El tema de ese seminario es el cumplimiento normativo. Lo que os propongo, el resumen de mi intervención, estructurada en 4 puntos. ¿Cómo pasamos del cumplimiento normativo para la negociación y la diversión procesal? Tenemos que hacer una brevísima nota evolutiva sobre esto. Me gustaría de distinguir, porque me parece que por veces hay alguna confusión entre lo que pasa en la negociación de la pena de la persona jurídica, a donde la compliance y los programas de cumplimiento pueden tener espacio, y lo que pasa en la negociación del proceso penal, que es otra cosa. Voy a dar los ejemplos de varios ordenamientos jurídicos, tanto en la negociación de la pena, pero sobre todo en la negociación del proceso, que es eso que me interesa aquí. Me gustaría mucho de alcanzar el cuarto punto, porque es una reflexión sobre las ventajas y las desventajas de los acuerdos de que iré a hablar en el punto 3. Bueno, un marco fundamental en esta historia toda, para comprendernos, es el Federal Sentencing Guidelines Manual de 1991. En el capítulo 8 se establece un conjunto de orientaciones, de guidelines, de criterio, que auxilien los jueces a determinar la sanción. Entre esos criterios de determinación de la sanción, de la pena, entre los criterios de determinación de la sanción, tenemos como circunstancia atenuante de la pena, como un sentence credit, la existencia de programas de compliance con efectiva aplicación, así como la colaboración con la investigación y la aceptación de la responsabilidad por parte de la persona jurídica. Esas guidelines estaban imbuidas del espíritu de good corporate citizen y fueron un estímulo para el boom de los programas de cumplimiento. Desde ahí se ha creado un mercado de estructurar programas de cumplimiento. Encontramos alguna influencia de ese sentence credit, o sea, de los programas de cumplimiento como un factor de atenuación de la pena en el Código Penal Español, en el artículo 31.4, porque también el programa de cumplimiento, la colaboración, pueden atenuar la pena de la persona jurídica. Lo que pasa es que esa parcería entre corporaciones y instituciones judiciales, que ha sido incentivada en un primer momento en el plano de la sanción de la pena como circunstancia disminuidora de la culpabilidad, ha pasado para fases anteriores del proceso. Como nos enseña William Laufer, el efecto de la colaboración se ha alargado de la sanción para la decisión de acusar o incluso iniciar el
proceso penal. Cabe destacar aquí esa mutación tiene en su base los Principles of Federal Prosecutions of Business Organizations. Y aquí deberemos destacar el memorando Thompson de 2003, que viene precisamente en la secuencia del caso Andersen. El Thompson Memo, como ficaría conocido, establecía que en caso de cooperación y de colaboración voluntaria, a través de presentación de información relevante, podría, reparen, estamos en el momento de la prosecución, en el momento de la fiscalía. Entonces, en caso de colaboración, la fiscalía, Public Prosecution, podría considerar una amnistía o un pre-trial diversion, una forma de diversión sin irse a juzgamento. Y en este memorando estaba claramente consagrado un principio de oportunidad en la promoción del proceso penal, que como sabemos es ampliamente vigente en los Estados Unidos. Ese memorando ha sido determinante porque se coloca el enfoque en los acuerdos prejudiciales. Entre los argumentos que están aquí, claro, han sido mencionados, está que eso surge en consecuencia a caso Andersen, la mera acusación o la mera investigación criminal contra una empresa puede determinar su quiebra, tiene efectos tiene un daño reputacional con consecuencias nocivas no solo para la empresa, pero para todos aquellos que se relacionan con la empresa. Y por eso se habla a ese propósito del efecto Andersen. Esta contextualización que ahora hicimos es esencial para subrayar la mutación jurídica reconocida a la colaboración de la persona jurídica del plano de la sanción para evoluindo, o no, veremos, para el plano del acuerdo, de la obtención de un acuerdo en proceso penal, o para el plano de la negociación de la sanción de la persona colectiva. Hay una profesora italiana, Rosanna Rogero, que subraya precisamente un otro aspecto, es que la intención de premiar la colaboración con una reducción de pena no era suficiente para conseguir la colaboración de la persona colectiva. No tenía ese efecto de conseguir la colaboración. No vas a colaborar si en troca solo te dan una reducción de la pena. Por eso tiene que haber más del otro lado de la troca. Lo más es no ser investigado o ser premiado. Lo que intento decir es que se pasa de una lógica punitiva para una lógica premial. Claramente hay una mutación en ese sentido. Y una evolución muy semejante ha pasado con los efectos jurídicos reconocidos a implementación de medidas de prevención y de control criminal. Los programas de compliance han ganado una ulterior y renovada importancia como medidas posteriores al facto. Estos programas son concebidos no meramente como factores de disminución de la pena o de exclusión de la responsabilidad, como hablábamos la mañana, más son ahora también concebidos como una obligatoriedad para conseguir una pena menor en una negociación de la sentencia o mismo como una condición de negociación del propio proceso penal. Por eso, las distintas fases del cumplimiento en el plano del facto, en el plano de la pena y ahora también
en el plano del proceso, en la diversión en sentido estricto. A los programas de compliance se reconoce así un nuevo efecto en el contexto penal posterior al momento de la práctica del facto criminal que puede ultrapasar la propia punición. En ese sentido, como hablábamos también de mañana tenemos compliance ex ante y compliance ex post, un efecto premial que puede conseguirse con la implementación de un programa de compliance. Queremos hablar un poquito más sobre eso, porque con esta evolución lo que pasa es que se alargan, se amplían las soluciones de diversión y de negociación de la responsabilidad de las personas jurídicas. Eso que ha pasado en los Estados Unidos tuve influencia, como se decía, en otros ordenamientos jurídicos. No plano de la negociación de la sanción y no plano de la negociación del proceso penal. Vamos a ver lo que pasa en algunos ordenamientos jurídicos. En el plano de la negociación de la sanción, claro que tenemos sistemas jurídicos que admiten la responsabilidad criminal de las personas colectivas, pero que no prevén ninguna específica forma de diversión. Es el caso del ordenamiento jurídico portugués. No hay ninguna forma de diversión específica para las personas colectivas. No hay esos acuerdos de que iremos a hablar. No hay negociación siquiera como hay en España o en los Estados Unidos de la pena, de la sentencia a aplicar. Pero en Estados Unidos, en el otro extremo, tenemos Estados Unidos con la negociación de la sanción, plea bargaining. Si fuéramos a ver la estadística, en el año de 2017, que es la última que hay, todavía no está disponible los datos de 2018, vemos que de 67.000 federal criminal cases, para las personas individuales, 97,2% se ha resolvido por guilty plea, por negociación. No ha habido juzgamiento. Ha sido una condenación, pero acordada entre el Ministerio Público, en este caso la persona física. ¿Y qué pasa con las personas jurídicas? Muy semejante. En ese año se han condenado 131 personas jurídicas en Estados Unidos. Una menos que en 2016. Es uno de los números más bajos de los últimos años en los Estados Unidos. Vean usted que el 91% de los casos se resuelven a través del plea guilty y que en 22% de esos casos se ha ordenado la implementación o el desarrollo de un programa de compliance. Pero algo de raro aquí. Estamos hablando de un país que tiene 30 millones de empresas. Tenemos en 2017 131 empresas condenadas por federal crimes. Vemos, si analizamos estos datos son de los Estados Unidos, vemos una tendencia decreciente de condenación de las personas jurídicas. 131 personas jurídicas en un universo de 30 millones es algo raro. Nosotros en Portugal somos personas físicas 10 millones. Empresas ciertamente mucho acá de 30 millones. Miren ustedes una cosa. Es cierto que para los Estados Unidos estamos hablando de federal crimes. No tenemos federación, somos un pequeño país. Fíjense, por ejemplo, en 2014 tenemos 162 corporaciones, empresas condenadas. En el mismo año, en Portugal, 2.206 empresas condenadas.
Algo pasa, no sé si en Estados Unidos, si en Portugal o en los dos probablemente, pero algo aquí no está, vamos a ver lo que está pasando. Lo que pasa, lo que es subrayado en la literatura americana, es que el proceso penal por regla lo enfrentan las personas jurídicas más pequeñas, más recientes y menos poderosas. En alguna literatura se ha evidenciado la falta de la análisis empírica y de datos sobre la efectividad de la responsabilidad criminal de las personas jurídicas. Por ejemplo, lo que pasa, podremos ver aquí, es que hay una diversión informal. La mayoría, por ejemplo, en ese cuadro que he retirado de esa autora, podréis ver que embora todos los factos tuviesen relevancia criminal, lo que pasa es que solo 4% alcanza el proceso criminal. La mayoría es resolvido en instancias no criminales, la vía administrativa o la vía civil. Eso no es una forma, no estoy hablando de agreements, es diversión informal, es una decisión, no hay un acuerdo sobre eso. Puede ser una explicación para tan pocos casos de responsabilidad criminal en Brasil. Claro que la plea bargaining tiene ventajas, como habíamos dicho. La negociación de la sanción permite la celeridad, permite la eficiencia, permite la disminución de los costos y por eso también ha influenciado otros ordenamientos jurídicos, como por ejemplo la conformidad de la persona jurídica con la acusación en España, pero el principio de la autocolocación en riesgo me impide que desarrolle ese tema en España, ¿no? Porque no soy yo que voy a hablar de la conformidad de la persona jurídica con la acusación. Pero sí que también hay una especie de plea bargaining con muchos problemas que representa la persona colectiva. Bueno, no voy a entrar por eso. Me gustaría sí de avanzar para la negociación del proceso, el punto tercero. Recientemente, no recientemente en los Estados Unidos, pero en otros países, aumentaron las formas formales de diversión que van para la de una negociación o una reducción de la pena, y que se negocia el propio proceso. Y no hay condenación, porque el proceso no hay juzgamiento, luego no hay pena. Se trata de los como hablaba anteriormente, Non-Prosecution Agreements, Deferred Prosecution Agreements en los Estados Unidos. Como empezamos por ahí, han surgido, como les había dicho, esos agreements. Ya están definidos, no voy a perder tiempo. El Non-Prosecution Agreement evita la investigación, el Deferred Prosecution Agreement sí que se investiga, pero dentro de un plazo se extingue el proceso. Pero lo que me gustaría de mostrarles es que tampoco hay muchos agreements. Aquí tienen los números. También no es por aquí que explicamos la baja de condenaciones, me parece. En 2018, 24 agreements. Pero hay algo que me importa referirles. En esta evolución ha habido algunos cambios y me importaba referirles un otro memorando, Yates memorando de 2015, que en otras medidas estableció que para que una empresa pueda ser considerada para efectos de acuerdo, tiene que identificar las personas individuales envolvidas independientemente de su posición o estatuto dentro de la empresa. Es importante porque eso ha influenciado las otras leyes que iremos a hablar. Por tanto, la identificación de personas individuales es una de las condiciones que se impone para obtener el acuerdo.
También les digo, les doy información porque podéis cogerla en la internet, que hay una tendencia, parece aparentemente, en los Estados Unidos para aumentar la persecución a las personas individuales. Recientemente está siendo discutida en un congreso una propuesta de criminalización, criminal liability for negligent executive officers. Es una propuesta para crear un crimen de negligencia en la administración de la empresa que sea sospecha acusada de la práctica de un crimen. Eso ejecutivo, ese miembro de la delegación, incurre en la práctica de un crimen que es una negligencia en la administración. Bueno, una de las grandes, para conseguir ese acuerdo, tienen que identificar las personas individuales y tienen también que tener un programa de compliance efectivo. Llegamos a otro de los problemas, que es un programa de compliance efectivo. También en los Estados Unidos se ha procurado concretizar criterios recientemente para determinar lo que es un programa de compliance efectivo, porque de eso depende la obtención de un acuerdo. Entonces, miren, si la Fiscalía dice, solo te doy un acuerdo si tienes un programa de cumplimiento efectivo, la Fiscalía tiene que emitir criterios para determinar lo que es un cumplimiento efectivo. Por la mañana también ha sido referido ese documento que se estructura en 3 preguntas, que es un poco lo que Jacobo decía también. Está el programa bien concebido y después hay muchas preguntas dentro de cada una de estas preguntas. Ha sido el programa bien implementado de forma efectiva. El programa funciona en la práctica. A mí me parece que son las mismas preguntas que hacemos desde siempre. Eso que es un documento muy reciente que tienen ahí el enderezo para si quisieran retirarlo, pero es más de lo mismo. No me parece que va a tener grandes efectos. Bueno, pero eso es importante porque todo eso está influenciando otros ordenamientos. El Reino Unido también ha adoptado no el Non-Prosecution Agreement, pero el Deferred Prosecution Agreement a partir de 2014 en el Crimes Courts Act de 2013. El ámbito de aplicación es más restricto. En cuanto a los Estados Unidos vale para todos los crímenes, aquí no. Solo para corrupción, fraude y blanqueo de capitales. La empresa puede negociar un acuerdo desde que colabore procesualmente, identifique las personas individuales responsables por el conocimiento criminoso. También es necesario que la empresa soporte los daños causados, que pague una cuantía sancionatoria y que mejore los sistemas de cumplimiento que tiene. Diferentemente del sistema norteamericano, porque se va evoluyendo, en esos acuerdos se carecen de aprobación judicial. En los Estados Unidos no. En el site de Serious Fraud Office Department podrán encontrar los acuerdos que han sido celebrados hasta ahora, son públicos, porque se ha seguido una política de transparencia en el Reino Unido y por tanto todos los acuerdos son públicos, sus cláusulas, sus conteúdos. Hay 4 acuerdos. Les traía un ejemplo de un acuerdo de lo que ha sido negociado en ese acuerdo con el Standard Bank, la cooperación, millones de compensación, claro, los lucros, la multa, el Corporate Compliance Program y costos que tienen todos de ser soportados por la empresa. También en Francia, yo tengo aquí después un otro mejor, pero en Francia la Loi Sapin 2 ha traído la Convention Judiciaire d'Intérêt Public, que es un acuerdo también.
Pero esta ley se refiere esencialmente a corrupción y delitos equiparados. Y se ha inspirado también en las figuras inglesas y americanas. Es un diploma importante en materia de cumplimiento porque debe, como habíamos dicho por la mañana, resulta la obligatoriedad de programas de implementación de compliance cuando las sociedades tengan más de 500 trabajadores o tengan un volumen de negocios superior a 1.000 millones de euros. Pero establece la implementación de un programa de compliance como, eso es una novedad, como una posible pena aplicable a persona jurídica. Está en causa la práctica de un crimen de corrupción, un tráfico de influencias. La implementación de un programa de compliance puede ser concebida como una pena accesoria o sustitutiva, fijando la empresa sobre la supervisión de una agencia que ha sido creada también por esa ley, que es la agencia, la Agence de Prevención de la Corrupción, por un periodo máximo de 5 años. Interesante, caso de empresa condenada en esa pena de implementar un programa de cumplimiento no lo haga, los seus dirigentes y la propia empresa incorren en la práctica de un crimen. Hay un crimen que se llama la no implementación de un programa de compliance, que está previsto en el Código Penal, artículo 434-43-1. Lo que dice respecto a la negociación de la responsabilidad penal, esta ley ha introducido ese artículo en el Código de Procedura Penal, y que es un nuevo procedimiento para extinguir la responsabilidad criminal de la persona colectiva. Pero diferentemente de los instrumentos norteamericanos de que Jorge ha hablado, aquí, en el contexto francés, la negociación se restringe a corrupción y delitos equiparados. Y en causa está no una sentencia condenatoria, no es, porque no va a haber condenación. La concretización y el contenido de las cláusulas de esa convención tienen de tener una validación por un juez. La ley prevé la obligatoriedad de 2 condiciones que pueden ser aplicadas cumulativamente. La primera consiste en pagar una multa proporcional a las ventajas del crimen, que no puede ultrapasar 30% del volumen anual de negocios, calculado a partir de los últimos 3 años. Y la segunda es la obligación de se someter a un programa de mise en conformité, supervisionado por la Agencia Francesa Anticorrupción por un periodo máximo de 3 años. Los costos con ese programa y con la intervención de la agencia son soportados por la persona jurídica, con un límite que será establecido en lo acuerdo, en la convención. Y ainda que la persona jurídica se declare culpable, lo que no es exigido, no es necesario, esa convención no tiene el efecto de condenación penal para nada, no es una condenación penal. No es necesario que la empresa declare la culpabilidad, porque eso ha sido una imposición del sector privado. La presión del sector privado, cuando se estaba discutiendo la ley, ha sido toda en el sentido de, pero no puede ser necesario, no puede exigirse una declaración de culpabilidad. Han sido ya celebradas varias convenciones judiciales, 5 hasta el momento. Lo interesante es que todas las grandes empresas, una de ellas es HSBC, el banco suizo, que también ha conseguido un agreement en los Estados Unidos por blanqueo de capitales, en Francia y en los Estados Unidos. Recientemente, la ley argentina prevé el acuerdo de colaboración eficaz, pero en términos diferentes de aquellos que hablamos hasta ahora. Ha entrado en vigor el 1 de marzo de 2018 la responsabilidad criminal de las personas jurídicas privadas por crímenes de corrupción. Bueno, no iré a hablar de eso,
pero por la mañana habíamos hablado en este artículo, que también está en esa ley, la voy a hablar del acuerdo. Ese artículo propone una denuncia a la figura de exención de pena si se verifican tres requisitos que están ahí expuestos. A mí lo que me parece interesante en este artículo es que me parece que podrá ser una forma de contornar lo que es un programa de cumplimiento eficaz. Porque discutíamos por la mañana que la exención de la responsabilidad criminal de la persona jurídica depende de la eficacia de la implementación de programas de prevención. Aquí no se dice eso. Me parece que la tónica no es tampoco el programa de compliance. Es una idea de ser bienes espontáneamente, reparar, reconocer el crimen y reparar, porque se tiene que devolver el beneficio al individuo que ha obtenido. Y me parece que la lógica es la reparación, la reintegración del bien jurídico semejante a las figuras de desistencia. No es desistencia, claro, pero hay ordenamientos jurídicos donde la desistencia va allá de la consumación formal hasta la consumación material. Eso es un poco la idea que está aquí. A mí me parecía mejor que no tuviera la línea B, sí, solo la línea A y la línea C. Y no es tan diferente de lo que existe, por ejemplo, en España en la defraudación fiscal, que pueden ir voluntariamente a denunciarse y no hay responsabilidad, o en Alemania también para la defraudación fiscal. Pero regresando al acuerdo de la colaboración eficaz, aquí el acuerdo es negociado entre el Ministerio Público y la empresa, que se obliga a cooperar a través de revelación de información útil y precisa para el esclarecimiento del facto, más una vez para la identificación de sus autores. Se obliga a devolver el producto del crimen, a pagar una multa, a reparar el daño causado, a prestar un servicio a la comunidad, a aplicar medidas disciplinarias a los que participan en el delito, a implementar un programa de compliance o a modificar el existente. Ese acuerdo es controlado y validado por un juez. Dentro del plazo de un año, Ministerio Público y juez avalían la utilidad de la información que ha sido dada. Siendo la información útil y las medidas acordadas adquieren, el acuerdo es válido, las medidas acordadas adquieren la naturaleza de una equivalente a de una pena. Ese acuerdo representa algo equivalente a una pena. Si no son útiles, se regresa al proceso originario, si no son útiles, se regresa al proceso, pero se dice que la información no puede ser usada y tiene que ser destruida, el problema que se hablaba poco. Algunas reflexiones en 3 minutos. Punir sin acusar, punir sin juzgar, ¿todavía es punir? A mí me parece que, claro que hay ventajas en esos acuerdos, pero voy a tomar unos minutos finales para referir las desventajas. Son varias, voy a elegir algunas. En primer lugar, la arbitrariedad y la imprevisibilidad en la aplicación de estos acuerdos, que dependen solo del poder de la acusación y de la capacidad negocial individual de cada empresa. Lo que pasa es que la celebración de esos acuerdos favorece las empresas que tengan mayor poder negocial, las grandes empresas, las empresas multinacionales, las que tienen capacidad financiera para soportar estas cuantías pecuniarias y las que importa que no se caigan. En segundo lugar, y por tanto me parece que en causa está el principio de la igualdad en la realización de la justicia penal entre las grandes empresas y las pequeñas, porque en los Estados Unidos las que enfrentan son las pequeñas, las grandes no. En segundo lugar, es que la justicia penal es alcanzada plenamente
por un acuerdo secreto en algunos casos y sin intervención de un juez, como acontece en los Estados Unidos. Más, entre las condiciones para la obtención del acuerdo, 2 minutos y estoy terminando, está por regla la obligatoriedad de cooperar y de denunciar a las personas individuales. Es una forma muy fácil de obtener pruebas. Instrumentalízase la persona jurídica para soltar la información. Pero hay un otro aspecto que a mí me parece muy interesante. Es que al ser necesario identificar las personas individuales que hicieron el facto, lo que pasa es que por regla se identifican los cuadros más bajos de la empresa. La empresa se torna en aquella que sopra, que asovía a las autoridades informaciones criminalmente relevantes no plano de la responsabilidad individual. Y aquí nos surge el concepto propuesto por William Laufer de reverse whistleblowing. Porque en el whistleblowing los empleados denuncian a la empresa. Lo que tenemos aquí es la empresa a denunciar las personas individuales. Fíjense, datos estadísticos en los Estados Unidos 2017. En el contexto de crímenes de empresas, ¿quién han sido los condenados, las personas físicas condenadas? 50%, casi 50%, son non-high-level officers. Es lo que está pasando. Por fin, para terminar, me parece que no será eso una evidencia, lo que está pasando, una evidencia de que las personas, las grandes, las personas jurídicas, no, el reconocimiento de que no hay responsabilidad criminal de las grandes personas jurídicas. Too big to fail and too big to jail. ¿No serán estos acuerdos una forma, un reconocimiento implícito del fin de las capacidades colectivas? Termino con esta cuestión. Un Estado que se limite de juzgar, de punir, recibiendo en troca una cuantía fundada en un crimen. ¿Cuál es la diferencia entre ese Estado que recibe una cuantía para no juzgar y la empresa que ha corrompido?